Dígamelo, doctor. ¿Ya tiene los resultados? ¿Ya sabe lo que tengo? ¿Y es algo malo? ¿Es muy grave, Doc? Bueno, dígamelo de frente, doctor. ¿Cuánto me queda? Yo no quiero estar aquí. Era una mañana del mes de junio de 2022, cuando al servicio de consulta externa ingresó una paciente de 65 años de edad en compañía de su hija, quienes se dirigen al consultorio 2 donde las espera la doctora. Ella es muy amable y con un saludo cálido las hace pasar. Mi nombre es Marta, yo de hoy las voy a atender, entonces cuente. Su nombre, por favor. Mi nombre es Olga. ¿Cuántos años tiene? Tengo 65 años. Y mi hijita, ¿qué la trae de Doctora, ¿cómo le parece que desde hace 4 meses vengo presentando mucha tos, flema? Además, estoy muy fatigada. A veces se me ponen los dedos azules. Y la última vez que consulté con el médico me dijo que estaba subida de peso, como unos 10 kilos. Señora Olga, ¿usted sufre de alguna patología, hipertensión, diabetes, su familia, alguna enfermedad pulmonar, algún antecedente importante? Tengo hipertensión, tomo losartán y también tomo furosemida. Mi mamita, que en paz descanse, ella tenía diabetes e hipertensión. Y mi papá, que murió hace 15 años, él murió de un infarto. Mis 2 hermanas, gracias a Dios, están bien. Señora Olguita, ¿usted fuma? No, ¿cómo se le ocurre, doctora? No, ¿qué tal? Mentira, doctora. Eso es una mentira. Mamita, ¿cómo se te ocurre decir que no fumas si todos los días te fumas 2 cigarrillos? ¿Cómo se te ocurre? No, doctora, eso es una mentira. Además, antes cuando vivíamos en Huesaquillo, ella, junto con mi abuela, solían cocinar con leña. Entonces yo supongo que tal vez eso le afectó. Además, ella estuvo viviendo un tiempo en Cali y estuvo trabajando en una fábrica con químicos. Entonces, probablemente eso también le haya afectado. Entonces, señora Olga, ya después de escuchar todo esto, venga, la voy a examinar. Bueno, mamita, te digo ya. A continuación, la doctora inicia a hacer el examen físico. Este consiste en observar si su color es normal en áreas específicas del cuerpo. Además, la palpación. En este caso, la doctora utiliza las manos para sentir las anomalías de tal forma que comienza a palpar los nódulos linfáticos, la pared torácica y el abdomen. Esto lo hace con el fin de observar la presencia de masas o bultos en cualquier parte del cuerpo. Ahora continúa con la percusión. En esta técnica la doctora utiliza las manos para dar un golpe suave que produce diferentes sonidos. Dependiendo del tipo de sonido que se produzca en el abdomen, la espalda o la pared torácica, se puede determinar afecciones tales como la presencia de líquido en los pulmones o una masa en el estómago. Eso le proporcionará más pistas de un posible diagnóstico. Además, la doctora realizará la auscultación, que consiste en escuchar su corazón, sus pulmones, su cuello, abdomen para saber si hay algún problema. Para esto utiliza el estetoscopio para escuchar sus pulmones en cualquier punto de la espalda o de la pared torácica. Con esto logrará saber si el aire llega hasta el fondo de los pulmones al escuchar el flujo de aire que entra y sale de sus pulmones con cada respiración. La doctora podrá saber si existe un bloqueo, una constricción o un estrechamiento en los conductos pulmonares, así como también si hay presencia de líquido en los pulmones. Finalmente, se pasa a tomar la presión arterial, que en la paciente se espera que sea normal, ya que se encuentra medicada para controlar su hipertensión. Una vez realizado el examen físico y recolectada toda la información necesaria, la doctora decide enviar un par de exámenes para corroborar su sospecha diagnóstica. Los exámenes, por favor, para que la próxima vez que nos veamos los traiga. Bueno, entonces aquí tienes. Gracias, doctora. De nada, ya se lo voy a hacer en una próxima ocasión. Bueno, doctora, hasta luego. Muchas gracias.
Según la OMS, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad pulmonar crónica común, prevenible y tratable que afecta a hombres y mujeres de todo el mundo. Definida como tos productiva persistente durante al menos 3 meses, al menos en 2 años consecutivos. En la EPOC, los bronquiolos sufren daños y se restringe el intercambio de gases. Varios procesos provocan el estrechamiento de las vías respiratorias y pueden producirse destrucción de partes de los pulmones, obstrucción de vías respiratorias a causa de las secreciones e inflamación del epitelio de las vías respiratorias. Incluye enfisema y bronquitis crónica. Bronquitis crónica. Es frecuente en fumadores y habitantes de ciudades contaminadas. En los estadios iniciales, la tos se asocia a la producción de esputo mucoide, pero no hay obstrucción del flujo aéreo. Algunos pacientes pueden tener una respuesta exagerada de las vías respiratorias con broncoespasmo intermitente y sibilancias, mientras que otros, principalmente fumadores, desarrollan una obstrucción del flujo aéreo crónico. Enfisema. Se caracteriza por un aumento de tamaño anómalo y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, asociado a destrucción de las paredes sin una fibrosis significativa. Teniendo en cuenta la sintomatología del paciente, se sospecha claramente que está cursando con una bronquitis crónica. Además, es importante dejar en claro que la sintomatología característica que presenta un paciente con EPOC se relaciona con disnea. Este síntoma suelen describirlo como un incremento del esfuerzo para respirar o una falta de aire en los pulmones. La aparición de la disnea es indicativa de una afectación de moderada a grave. Este síntoma suele aparecer en los 50 a 55 años y se desarrolla lentamente a lo largo de los años. Inicialmente aparece en esfuerzos no habituales, por ejemplo, subir deprisa unas escaleras. Si la enfermedad progresa, la disnea se hace cada vez más presente y los pacientes pueden darse cuenta de que no pueden caminar a la misma velocidad que otras personas de su edad o que tienen dificultad para llevar a cabo tareas que antes realizaban bien. Si la enfermedad progresa más, la disnea puede aparecer incluso con actividades que requieren esfuerzos mínimos, como vestirse o bañarse, y en casos extremos, presentarse en reposo. Se ha establecido una escala de medición de la disnea, la cual la clasifica en 5 grados denominada British Medical Research Council. El grado 1 dice que hay disnea esperable por las características de la actividad como un esfuerzo extremo. Grado 2, incapacidad de mantener el paso de otras personas cuando suban escaleras o cuestas ligeras. Grado 3, incapacidad de mantener el paso por terreno llano con otras personas de la misma edad y constitución. Grado 4. Aparición de disnea durante la realización de actividades como subir un piso o caminar 100 metros en llano. Grado 5. Disnea de reposo o durante la realización de las actividades de la vida diaria. Tos. La tos es habitualmente el primer síntoma que aparece en la EPOC. Sin embargo, el paciente tiende a ignorar el síntoma, atribuyéndole al tabaco o a la exposición ambiental. Inicialmente la tos puede ser intermitente, pero posteriormente aparece todos los días. Si la progresión continúa, puede estar presente a lo largo de todo el día, pero es raro que sea nocturna. En algunos casos de EPOC, la tos puede ser improductiva y en otras ocasiones los pacientes pueden desarrollar limitación del flujo aéreo sin que aparezca la tos. Expectoración. El individuo sano no tose y expectora debido a que el moco producido es transportado por el sistema mucociliar a la faringe, desde donde es deglutido. En la EPOC, sin embargo, se dan 2 circunstancias. Por un lado, la destrucción de los cilios provocada por el tabaco dificulta el transporte del moco. Por otro lado, la producción de moco está aumentada en estos pacientes, debido al aumento de las glándulas caliciformes y mucosas del árbol bronquial. También la composición del esputo es diferente en pacientes de EPOC que en sujetos sanos, modificándose la acción de aclaramiento de la vía aérea. Estos hechos condicionan la aparición de tos con expectoración. Los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no suelen aparecer hasta que se produce un daño pulmonar significativo y suelen empeorar con el tiempo, sobre todo si la exposición al tabaco continúa.
Los signos y síntomas de la enfermedad obstructiva crónica pueden incluir lo siguiente: falta de aire, especialmente durante la actividad física, sibilancias, opresión del pecho, una tos crónica que puede producir mucosidad, es decir, esputo, que puede ser clara, blanca, amarilla o verdosa, infecciones respiratorias frecuentes, falta de energía, pérdida de peso involuntaria, inflamación en tobillos, pies o piernas. Conocer como principales factores de riesgo el que sea fumadora e hipertensa, pero tomando como referencia a las personas que presentan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se puede decir que entre los principales factores de riesgo se van a encontrar inicialmente el hábito de fumar, que se asocia en un 86%, ya que las personas que fuman o que viven con un fumador tienen un mayor riesgo de contraer tanto bronquitis aguda como crónica. También vamos a encontrar asociada la hipertensión arterial en un 78%, la cardiopatía isquémica en un 69%, los trastornos de nutrición en un 60%, la diabetes mellitus en un 36%, los polvos y productos químicos en un 31%. Esto porque el riesgo de contraer bronquitis es mayor si se trabaja cerca de ciertos irritantes pulmonares como granos o textiles, o si se está expuesto a gases de sustancias químicas. Las personas que trabajan, por ejemplo, en condiciones de exposición al polvo, como los mineros del carbón y los agricultores, también pueden presentar un riesgo mayor de una bronquitis crónica. También pueden estar asociadas las infecciones en un 24%, el reflujo gástrico, ya que los episodios recurrentes de ardor de estómago grave pueden irritar la garganta y hacer que se sea más propenso a contraer bronquitis. Y también finalmente vamos a encontrar la baja resistencia, porque por ejemplo, puede ser resultado de otra enfermedad aguda como un resfriado o un trastorno crónico que compromete el sistema inmunitario. Para que podamos tener una comprensión más amplia respecto a esta enfermedad, revisaremos dos conceptos que nos darán una mejor idea de cómo se está dando el proceso. Primero, veremos la anatomía patológica, donde las alteraciones pueden encontrarse en la vía aérea central y periférica, el parénquima y la circulación pulmonar. A nivel de las vías aéreas centrales, las células inflamatorias infiltran el epitelio superficial. Se observa un agrandamiento de las glándulas secretoras mucosas e incremento del número de células caliciformes. En las vías aéreas periféricas se encuentran pequeños bronquios y bronquiolos con un diámetro inferior a 2 milímetros. La inflamación crónica conlleva una proliferación de cilios en el lugar de la lesión y reparación con incremento del contenido de colágeno y la formación de tejido cicatrizal que conducen al estrechamiento de la luz y a la obstrucción permanente de las vías. Ahora veremos cómo se desarrolla esta enfermedad, ya que hablaremos de su fisiopatología. EPOC es el resultado de una obstrucción irreversible de las vías respiratorias grandes o pequeñas desencadenada por un agente iniciador que provoca una respuesta inflamatoria que persiste durante más tiempo del que sería previsible por la duración de la exposición. El factor principal o iniciador de la génesis de la bronquitis crónica es la exposición a sustancias inhaladas nocivas o irritantes, como lo es el humo del tabaco, que un 90% de los pacientes son fumadores, y una exposición frecuente a estas sustancias conduce a una inflamación crónica. El humo de los cigarrillos predispone a la bronquitis crónica de diversas formas. No solo daña las células que revisten las vías respiratorias provocando una inflamación crónica, sino que también interfiere en la acción ciliar del epitelio respiratorio, impidiendo la eliminación de moco y aumentando el riesgo de una infección. La primera característica de la bronquitis crónica es la hipersecreción de moco en las vías respiratorias grandes, asociada a una hipertrofia de las glándulas submucosas en la tráquea y en los bronquios. No se conoce por completo la base de la hipersecreción de moco, pero se ha planteado que implica fundamentalmente a mediadores inflamatorios como la histamina y la interleucina 13, que de igual manera generan una hiperplasia de células caliciformes que llevan a una mayor secreción de moco, lo que explica los signos y síntomas principales del paciente como lo son la expectoración y la tos.
Hay sustanciales evidencias de que el tabaquismo produce una disfunción adquirida de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística, que a su vez causa la secreción de moco deshidratado y anómalo que agrava la bronquitis crónica. Las sustancias inhaladas que inducen bronquitis crónica provocan un daño celular que causa una respuesta inflamatoria aguda y crónica, en la que están implicados los neutrófilos, linfocitos y macrófagos. La inflamación de larga duración dará como resultado una fibrosis que afecta a las vías respiratorias pequeñas, bronquios pequeños y bronquiolos de menos de 2 o 3 milímetros de diámetro, lo que reduce el calibre de las vías respiratorias y por lo tanto la velocidad del flujo de aire también provoca una obstrucción crónica de las vías respiratorias. Mecánicamente la obstrucción del flujo de aire se produce con la descomposición del parénquima pulmonar que provoca un menor retroceso elástico que impide mantener funcionantes las vías respiratorias del paciente. Finalmente, la elasticidad se reduce tanto que se produce un colapso de las vías respiratorias, lo que genera un atrapamiento del aire y una expansión pulmonar al no poder expulsar en su totalidad el aire de cada respiración. La hiperinsuflación continúa y aplana el diafragma y al tratar de recuperar la ventaja mecánica y expulsar el aire atrapado, el cuerpo recluta músculos accesorios en el cuello, tórax y abdomen con el objetivo de generar una tensión excesivamente elevada para volver a abrir las vías respiratorias. Buenas tardes, soy la doctora Angie Ceballos. El día de hoy en esta junta médica vamos a tratar el caso de la señora Olga Lucía Pérez Delgado. Para el diagnóstico de la paciente fue necesario inicialmente basarse en la parte clínica, pero adicional a eso, un elemento clave del diagnóstico es la prueba de espirometría, en la cual se obtuvo un resultado menor a 0,7. Este resultado se establece mediante la relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Entrando más a detalle sobre esta prueba, cabe mencionar que consiste en que la paciente sople en un tubo grande que va a estar conectado a una máquina pequeña donde se va a medir cuánto aire son capaces de almacenar los pulmones y con qué rapidez puede expulsarlo la paciente. En cuanto a los tipos de espirometría, vamos a encontrar dos: la espirometría simple y la espirometría forzada. La espirometría simple consiste en solicitarle a la paciente que luego de una inspiración máxima sople todo el aire que contienen sus pulmones en el tiempo que ésta lo requiere. Esta espirometría simple va a permitir medir los volúmenes estáticos y además de eso también va a permitir medir las distintas capacidades que corresponden a la sumatoria de los volúmenes. También vamos a encontrar la espirometría forzada, en la cual se va a medir el volumen de aire capaz de movilizar en los pulmones luego de que la persona expira con todas sus fuerzas. Aquí el valor más importante va a ser el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo. Además de esta prueba van a ser necesarias otras medidas diagnósticas, entre las cuales se van a encontrar aquellas que permiten medir el volumen pulmonar y la capacidad de difusión. Además de esto, otros exámenes que se pueden realizar van a ser la radiografía de tórax, en la cual se va a poder observar si hay presencia o no de un enfisema y también donde se pueden observar si hay marcas o aumento de estas marcas broncoalveolares debido a la dilatación de la pared bronquial. A continuación vamos a observar las radiografías que se le tomaron a la paciente, en las cuales vamos a observar inicialmente un patrón bronquial con predominio izquierdo en la base del pulmón y también podemos ver de manera más detallada un patrón lineal donde va a haber una dilatación de los bronquios debido al engrosamiento de las paredes bronquiales. También cabe mencionar que a pesar de que estos exámenes no fueron realizados a la paciente, sí pueden ser utilizados en caso de que una persona presente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre estos exámenes vamos a encontrar la tomografía computarizada, en la cual también se puede evidenciar si hay presencia o no de un enfisema y también la cual nos va a permitir determinar si el paciente requiere o no de una cirugía debido a su enfermedad.
Otro examen diagnóstico va a ser el análisis de gas de la sangre arterial, en el cual se va a medir que también los pulmones llevan el oxígeno a la sangre y que también eliminan el dióxido de carbono. A nivel histopatológico también se puede realizar un diagnóstico. Por ejemplo, en caso de que una persona presente una bronquitis crónica, puede haber evidencia de una inflamación crónica, de una atrofia ciliar, de un marcado aumento en cuanto al grosor de las células secretoras de moco. También puede haber una metaplasia escamosa del epitelio bronquial, un edema y también se puede presentar un aumento del músculo liso. También cabe aclarar que puede haber un aumento del índice de Rey, que puede ser mayor a 0,6. Este índice de Rey se establece mediante la relación que hay entre el espesor de las glándulas secretoras de moco y mediante el grosor de la pared bronquial. Buenas tardes, yo soy la doctora Belén Martínez y a continuación les voy a hablar del tratamiento de la EPOC. Primero, tenemos que saber que en cualquier patología se va a abordar el tratamiento desde diferentes perspectivas, ya sea preventivo, curativo, paliativo o rehabilitador. Lastimosamente, en una enfermedad como la EPOC, que es irreversible y prolongada, no vamos a tener un tratamiento curativo, lo que nos obliga a centrarnos en los otros abordajes. En primer lugar, en el preventivo, vamos a tener que lo que se ha demostrado que mejora el pronóstico de la enfermedad es el abandono del tabaco. Es imprescindible en cualquier estadio de la enfermedad, pero lógicamente si se abandona el tabaco más rápido en un estadio más temprano, va a mejorar el pronóstico ya que mejora la reserva respiratoria funcional. También otra forma de mejorar el pronóstico es la oxigenoterapia crónica, pero en un grupo específico de pacientes, ya que mejora el pronóstico, reduce las exacerbaciones y mejora la capacidad de ejercicio, pero en pacientes con un estadio más grave. En tanto a la rehabilitación, tenemos que también va a mejorar la capacidad de ejercicio, va a reducir las exacerbaciones, con un resultado positivo si se hacen ejercicios en el tiempo de forma domiciliaria. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que en el tratamiento de la POC se basa primero en el abandono del tabaco y segundo en los fármacos. La base del tratamiento asintomático de la POC van a ser los fármacos, principalmente los broncodilatadores inhalados, así como también los corticoides inhalados y orales y los mucolíticos. Estos van a mejorar los síntomas del paciente, mejorando la calidad de vida y reduciendo las exacerbaciones. Entre los broncodilatadores inhalados vamos a encontrar los bentagonistas como el salbutamol, la terbutalina, el formoterol y el salmeterol. También encontramos anticolinérgicos como el ipratropio y metilxantinas como la teofilina retardada. Dentro de las complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica encontramos muchas, incluidas las siguientes: infecciones respiratorias, ya que las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son más propensas a resfriarse, a la gripe y a la neumonía. Cualquier infección respiratoria puede dificultar mucho más la respiración y podría causar más daño en el tejido pulmonar. Problemas cardíacos, por razones que no se comprenden del todo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, incluido el ataque cardíaco. Cáncer de pulmón. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Presión arterial alta en las arterias pulmonares. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede causar presión alta en las arterias que llevan la sangre a los pulmones. Depresión. La dificultad para respirar puede impedirle hacer las actividades que le gustan y tratar con una enfermedad grave puede contribuir al desarrollo de la depresión. Pasados unos días, la paciente acude a su control médico con los resultados de sus exámenes, de tal manera que la doctora realiza la interpretación de los mismos y puede establecer el diagnóstico. Doctora, lo que pasa es que hace 15 días yo estuve acá en una cita, me mandaron unos exámenes y me entregaron estos resultados. Mire, señora Olga,
Lo que aquí tenemos es una enfermedad muy común de vía respiratoria y para las personas como usted, que aquí tiene el antecedente de que ha sido fumadora, tiene un mayor riesgo de padecerla. En este caso lo que usted tiene es una bronquitis crónica. En la bronquitis crónica lo que va a haber es una mayor producción de moco. Es por esto que usted tiene su dificultad respiratoria y es por esto que usted tiene esas expectoraciones que aquí me comenta. Entonces, siguiendo las guías de manejo, lo que voy a hacer es que le voy a mandar unas pasticas que le van a ayudar a desinflamar sus pulmones y después va a complementar ese tratamiento con un inhalador. La doctora debe enseñar al paciente cómo reconocer los signos y síntomas de los cuadros de exacerbación inminente para evitar la hospitalización, la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. La doctora le debe indicar que tiene que avisar al médico si observa un aumento o una disminución en la cantidad habitual de esputo, o bien algunas modificaciones en la consistencia y el color del mismo. Otros signos de alarma son la sensación general de malestar o fatiga, el aumento de la disnea y el trabajo respiratorio, la sensación de falta de energía, la imposibilidad de conciliar el sueño o la necesidad de dormir incorporado para poder respirar, así como los signos de retención hídrica, como es por ejemplo el edema maleolar. Además de esto, le debe enseñar al paciente a controlar su respiración cuando tiene dificultades para esto. Mantener la calma puede impedir una situación de falta de aire que conduzca a un cuadro de dificultad respiratoria. La respiración con los labios entrecerrados impide o disminuye el atrapamiento de aire en los pulmones. El paciente debe saber que tiene que respirar lentamente a través de la nariz. No debe tomar boconadas de aire y debe mantener la respiración durante 3 segundos, entrecerrar los labios como si estuviera silbando y finalmente efectuar una expiración lenta durante 6 segundos. Tiene que realizar esta maniobra hasta que remita la disnea. Si el paciente no se siente cómodo con el recuento de los 3 segundos, debe buscar algún otro sistema que le sea más propicio, como puede ser la respiración diafragmática o abdominal, que también puede ayudar a alivianar la dificultad respiratoria. El paciente debe de colocarse de manera cómoda sobre su espalda y con una almohada bajo la cabeza. Debe flexionar las rodillas para reflejar la musculatura del abdomen, colocando una mano sobre la parte superior del tórax y la otra sobre el abdomen. La respiración tiene que efectuar mediante una inhalación lenta a través de la nariz con los músculos abdominales. Debe sentir cómo la mano que tiene sobre el abdomen asciende durante la inspiración y desciende durante la expiración, mientras que la mano que permanece sobre el tórax no se va a desplazar. En un paciente con EPOC va a mostrar ansiedad, desesperanza y depresión, de manera que es necesaria una valoración regular de su situación emocional. Debe de comunicar sus signos y síntomas de depresión al profesional sanitario si es que necesitará una evaluación psiquiatra. Al ayudar al paciente a controlar la bronquitis crónica y, en otros casos, como no es este, el enfisema pulmonar, al informarle acerca de las distintas opciones terapéuticas para ayudarle a llevar una vida más activa. Y para finalizar, tenemos las conclusiones. La primera de ellas es que la bronquitis crónica se define como la tos productiva persistente durante al menos 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años. La segunda es que el tabaquismo es el factor de riesgo subyacente más importante. También contribuye la contaminación ambiental. La tercera es que la histología muestra aumento del tamaño de las glándulas secretoras de moco, metaplasia de células calciformes y fibrosis de la pared bronquiolar. Y por último,
tenemos que el cortejo sintomático de la EPOC, disnea, tos, expectoración, es el factor que más influye en la calidad de vida de los pacientes, especialmente la disnea. Es necesario evaluar el grado de disnea y la capacidad de ejercicio de cada paciente para conocer las repercusiones sobre la calidad de vida y evaluar la respuesta al tratamiento. Este se hace fundamentalmente con broncodilatadores inhalados, principalmente anticolinérgicos y estimulantes, que han demostrado mejorar la disnea y la capacidad de ejercicio. Su inconveniente es la necesidad de administrar dosis repetidas durante el día. Por ello, es interesante la próxima comercialización de un nuevo anticolinérgico más potente y con una sola dosis diaria, el bromuro de diotropío. Esta pauta permitirá mejorar la calidad de vida de los enfermos de EPOC. Dentro nariz, fuera boca. Dentro nariz, fuera boca. Oye, muy fácil esto, muy fácil. Por favor, no nos llegas.